fuerte. Quiero agradecer el evento que se ha realizado por parte de la coordinación, a Raquel, a Talía, a Andrea y sobre todo a Nieves, que ha sido mi maestra de toda la vida y que por fin se nos hizo que viniera. Bueno, vamos a seguir con las pláticas. Ahora sigue el doctor Benjamín Otto Ortega Morales. Benjamín Otto Ortega es profesor investigador titular C definitivo, director científico fundador del Departamento de Microbiología Ambiental y Biotecnología, así como director general de estudios de posgrado e investigación de la Universidad Autónoma de Campeche, doctora en ciencias con especialización en microbiología ambiental y aplicada por la Université de Brest de Eiffel, en Francia, 1999. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 desde el año 2008. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y representante de este mismo organismo por el Estado de Campeche para el bienio 2013-2015. Ha sido responsable desde el año 1996 de más de 15 proyectos científicos tecnológicos financiados por CONACYT, la National Science Foundation de Estados Unidos, de American Express y la Internacional Fundación de Ciencias del Gobierno sueco, en temas de biodeterioro y corrosión, microbianas, biotecnología y biopolímeros, control microbiano de deterioro post cosecha de frutas, biología de la adhesión y tecnología antiincrustante, antifungi. Y por último, es tan largo que le cortamos un poquito. Ha publicado 39 artículos internacionales con arbitraje estricto y indemnización internacional. Ha presentado más de 60 trabajos de investigación en foros internacionales, simposios y congresos en México, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Guatemala, Colombia, Argentina, España, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda y Dinamarca. Es miembro del comité editorial de la revista Heritage Science and Chemical de Central de Reino Unido y consultor honorífico para el gobierno de Japón en temas de preservación del patrimonio maya en Tikal, Guatemala. Entonces, Otto, te dejamos para que comiences con tu... Gracias. Bueno, agradecerles a todos, quiero expresar antes que nada pues un agradecimiento a la doctora Valeria Miguel, de Coordinadora Nacional, también a Gaby, a la maestra Andrea Consejo, que tuvo la amabilidad de apoyarnos, y bueno, a todos ustedes por su presencia. Realmente es para mí un honor el estar con ustedes el día de hoy aquí, porque pues, siempre me ha tocado estar, por la mayor parte del tiempo me ha tocado estar en foros. No sé si se escuche bien o uso el micrófono. Ok. Porque bueno, finalmente nosotros los que estamos trabajando en este tema, pues sabemos que estamos hablando de un tema que es altamente complejo, es un tema por definición multidisciplinario, que requiere mayor interdisciplina para poderlo abordar y entenderlo mejor, y entonces realmente estos foros son sumamente ricos. Entonces yo celebro realmente la visión que tiene la coordinación y la capacidad de convocatoria que ha tenido para tenernos el día de hoy aquí, tener un auditorio de esta naturaleza y con gente experta. Y me voy a excusar de antemano, porque me defino claramente, soy biotecnólogo, soy microbiólogo y un poco de tecnología de materiales, así que muy probablemente algunos conceptos que ustedes manejen muy bien en temas de conservación, de restauración, tal vez yo los emplee de la manera como ustedes los consideran o sea la manera más apropiada, pero por eso me excuso de antemano, porque aquí lo importante justamente es cuál es la aproximación que uno hace finalmente con respecto a un fenómeno, porque es el mismo fenómeno, nada más que lo vemos de diferente perspectiva dependiendo de nuestras disciplinas de origen. Entonces, hemos definido, y me permití hacer una pequeña redefinición del título, y vamos a hablar un poquito de algunos antecedentes respecto al biodeterioro, pero con la magistral presentación de la doctora Nieves, yo creo que no sería un poco ocioso de mi parte el tener que avanzar a trabajar retomando algunos conceptos que ella ya de manera muy correcta expuso. Yo prefiero hablarles un poco de la experiencia que nos ha llevado aproximadamente los últimos 18 años que hemos trabajado. Y sí, nosotros hemos trabajado esencialmente algunas cosas de metálicas, con lo que es corrosión y lo que es el deterioro básicamente de material petrificado y concretamente en rocas calizas. No tenemos más experiencia en otros temas.
Y bueno, hemos denominado esta presentación, por lo tanto, lo que es la ecología y algo que estamos haciendo en los últimos 3 años, que es la nanobiotecnología microbiana aplicada a lo que sea la conservación y el estudio del patrimonio cultural edificado. Bueno, otra disculpa, esta presentación finalmente también en base a las presentaciones y lo que los antecedentes que existían, pues me permitía hacer un híbrido finalmente para no retomar aspectos que la doctora ya había tomado. Y bueno, pues sí quiero enfatizar unos de ellos, y muchos de ellos vienen material en inglés, que entiendo que no será ningún problema para ustedes. Y bueno, primer término, y lo que primero que pude discutir, y creo que va mucho de la mano de lo que ya se había discutido, era de que pues, se tiene que entender sobre términos de la ecología de los monumentos, ¿sí? Y esto es algo que es básicamente como la ecología urbana, pero en este caso concretamente la ecología aplicada al patrimonio cultural, a la edificada. Y bueno, ya se ha mencionado, y creo que somos los que somos microbiólogos, pues tenemos una pasión particular por todo lo que son los microorganismos, pero bueno, no dejamos de reconocer que existen otros grupos muy representados. Y la verdad, me dejé provocar por la doctora Nieves cuando hablaba de que las cosas estaban 1000 veces mejor con nosotros. Quería mostrarles una imagen que desafortunadamente, a pesar de que Andrés hizo todos sus esfuerzos, que tengo en el iPhone, pero mi tecnología todavía estoy muy rudimentario y no pude hacerlos, de una visita que hicimos recientemente a un sitio arqueológico en la zona de Río Bec, en donde si alguien me dice que eso no es biodeterioro, cuando tenemos casi 5 metros de sistemas radiculares de raíces que completamente desprendieron más de 100 sillares, pues eso ya no es biodeterioro, ¿no? Y se quería mostrárselos porque realmente estaba muy bien la foto, ¿no? Entonces tenemos organismos así como artrópodos, nematos, microorganismos, animales, y pongo aquí los que ya estaban discutiendo, ¿no? De los murciélagos. Yo cuando la pregunta que se hizo hace rato me pareció muy interesante respecto a sí, cuáles podrían ser, híjole, tendría que ser un estudio más específico, creo que hay generalidades. Para mí el tema de los murciélagos tendrá mucho que ver de sus hábitos alimentarios. O sea, pienso que la parte alimentaria tendrá mucho que ver porque no es igual si te alimentas de semillas, a si te alimentas de materia proteica, que por definición tus excreciones serán mayor contenido nitrogenado, ¿no? Y no sé, eso es tema nada más para discusión generalmente, ¿no? Aves y iguanas. Para nosotros las iguanas son de los reptiles muy pocas veces se habla, pero los reptiles en muchos de los sitios, o sea, definitivamente desprenden, y las he visto activamente desprendiendo las piedras y, así, y generando galerías, ¿no? Entonces, bajo esa definición, las iguanas son consideradas muy bonitas, pero pues también son organismos, también están protegidas, ¿no? Forman parte de la NOM, creo que las 59 de organismos importantes por los que no se les puede abiertamente. Discutiendo esto y con mis colegas que son sobre todo biólogos, mastozólogos y herpetólogos, ya vimos una nueva avenida de conocimiento definitivamente. Bueno, acercándonos a los grupos que nos son más familiares y con los que trabajamos, pues tenemos esencialmente por grupos a lo que son las bacterias no fotosintéticas. Básicamente nos referimos aquí a todas las heterótrofas, las cianobacterias o cianoprocariotas, como se les conoce también, a las algas, los hongos, los protozoarios y los líquenes. Se ha estado discutiendo y se ha mencionado de que los microorganismos están ahí y que regresan y que son residentes permanentes y que finalmente hay que erradicarlos, sí, pero llegaron antes que nosotros y antes que los monumentos. Y por lo menos el 60% de la historia de la Tierra, ellos han estado ahí. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que aprender a hacer es a coexistir en cierta forma o a lograr un manejo microbiano de los ecosistemas que más nos interesan. Entonces, esa es una imagen nada más para ejemplificar que desde los orígenes de la creación de la Tierra, los microorganismos han estado ahí y han participado de manera muy activa, de manera más positiva que negativa, en la transformación y, por ejemplo, la oxigenación del planeta. Y bueno, obviamente cuando hablamos en ambientes que no tienen una implicación histórica, pues realmente a nosotros no nos preocupan tanto, se vuelven objetos de estudio muy interesantes para nosotros, los que estudiamos la geomicrobiología, y vemos cómo, por ejemplo, esos microorganismos tienen un efecto determinante en la composición del agua, de los ríos, de las aguas subterráneas y finalmente incluso de los océanos. Y bueno, a estas comunidades de las que estamos hablando se les conoce también como biofilms microbianos subaéreos o aeroterrestres. Y esos subaéreos o aeroterrestres quiere decir que se encuentran en la interfase justamente ahí, están en contacto con el medio ambiente y también los organismos y están sobre un substrato, ¿no? Podemos considerar que es un sistema de 3 capas, ¿no? O sea, la atmósfera, en sí la biocapa y luego pues, el substrato. Bueno, lo podemos tener en ambientes naturales o en ambientes pues, que son de interés ya para el hombre.
También así es como se ven los edificios. Este es un edificio en Brasil, pero no está nada diferente de la Facultad de Ingeniería de mi universidad, en Campeche. Porque así está, ¿no? Y sobre todo las escorrentías, todos estos sitios. Y justamente esto que vemos negro, un colega me decía, es que son los dióxidos de azufre. Pues ya hicimos los análisis y no, ahí están totalmente dominados el 90% por cianobacterias productoras de citomeninas. ¿Sí? Y bueno, el efecto, ya se me ha hablado aquí algunos aspectos del microclima. Un aspecto del microclima tiene que ver con la arquitectura, con lo que se llama el building envelope que existe respecto a los monumentos. Y aquí, por ejemplo, es nuevamente de un edificio en Brasil. Ven ustedes, mismo material de construcción, pero en una superficie totalmente vertical y en una superficie que tiene una pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Se incrementa el tiempo de residencia del agua. El agua es el factor principal controlador del desarrollo microbiano. Esta es la diferencia, ¿no? Y hay unos que son hermosos, ¿no? Miren. Esto es alguien que ya le encontró la lista artística, ¿no? Yo intenté hacer lo mismo, no me quedó igual, pero así que sí, prometo que voy a continuar haciendo porque realmente es interesante, ¿no? Esto es en Japón. Y bueno, se llaman BMS, o sea, por la definición de biofilms, con los biofilms microbianos subaéreos, y bueno, están colonizando estructuras de diferente tipo, ¿no? O sea, todas las superficies. Y aquí viene el primer concepto que valdría la pena que ustedes conocieran. Eso es ETSNAPS, no sé que lo conozcan, está a 35 kilómetros de la ciudad de Campeche. Y bueno, son los trabajos, uno de los sitios que nosotros hemos trabajado, pues evidentemente hacia el exterior de los sitios. Recuerda un poco la escalinata que nos mostrabas hace unos minutos. Y hacia el interior, definitivamente un microclima totalmente promotor, excelente, con las condiciones de humedad, las condiciones de evitar la exposición directa a rayos ultravioleta, etcétera, etcétera. Esos ciclos tan fuertes. Y bueno, aquí es una micrografía electrónica que muestra cómo están constituidos esos microorganismos en Campeche. Y bueno, los microorganismos, hay varias definiciones con respecto al hábitat que es la roca. Se reconocen 5 microhábitats en la roca. Epilíticos, los que están sobre la superficie. Se le llaman casmoendolíticos, los que penetran en fisuras ya preexistentes, ¿sí? Los que se llaman endolíticos, los que penetran por algún mecanismo determinado por debajo de la superficie. Otros son criptoendolíticos, que están como a 5 o 6 milímetros de la superficie completa. Son muy típicos de rocas que son relativamente transparentes y que tienen la capacidad de que penetre todavía un poco de luz, o por lo menos el efecto reflecto. Y si fuera una piedra independiente, o sea, una piedra que estuviera por un sillar caído y estuviera por la parte de abajo, es muy típico que los hayan visto alguna vez. Esos serían hipolitos, ¿no? Entonces eran todos los anillos. En este caso aquí es mostrar un biofilm epilítico donde se desprendió un poco de material, y aquí básicamente, inmediatamente abajo tenemos el efecto, ¿no? de esos organismos. Algo muy importante que valdrá la pena resaltar respecto a la ecología de los monumentos, ya se ha dicho sobre los determinantes ambientales. Esos determinantes ambientales son importantes porque varían en función de diferentes escalas de tiempo y escalas espaciales. Entonces, por ejemplo, factores como luz, agua, nutrientes, contaminantes, etc. Vamos a ver, por ejemplo, cambios en la macroescala. No es el mismo gradiente lo que ocurre en la península de Yucatán o lo que ocurre, por ejemplo, en América Central. Nosotros hemos trabajado con sitios hacia el norte de América Central y en la península de Yucatán, en Sivichaltún, y tienes valores alrededor de 800 milímetros de agua por año. Y si estás trabajando ya cerca de Calakmul, estás acercando cerca de los 2000 milímetros, ¿no? Estamos de 3 veces más la cantidad. A nivel de la mesoescala, diferencias entre los diferentes monumentos y también entre superficies internas contra externas, ¿sí? O sea, yo puedo comparar superficies externas de monumentos, pero no se van a comportar igual, porque el efecto del monumento en concreto va a tener algo que ver. Y por ejemplo, aquí tendría que ver aspectos como la orientación. Es un trabajo que les voy a mostrar también que hemos hecho. Y en la microescala vemos enormes diferencias incluso de una piedra a otra. Ustedes lo habrán visto. O sea, hay piedras que se ven colonizadas y otras que no tienen colonización. O incluso con respecto al tipo de material de colonización. En este caso, por ejemplo, comparando lo que era el estuco contra el sillar propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, es un primer trabajo que lo hicimos utilizando algo similar, una técnica similar, que es lo que la doctora Nieves era que se utilizaba el indicador de leucina luciferina. Nosotros hemos utilizado un enfoque que se llama biomarcadores lipídicos. Es un enfoque que te permite conocer un poco de la composición taxonómica de los organismos.
o sea, quiénes están ahí, pero al mismo tiempo también quiénes están ahí activos. Y lo que hacemos es estudiamos los fosfolípidos asociados a membrana celular. Esos fosfolípidos nosotros los hemos evaluado, nos hemos encontrado, pues, eso corrobora lo que visualmente podemos ver, ¿no? Biofilms al interior, déjenme checar más mi tiempo. Tengo aquí un cronómetro. Tiempo hacia el interior y bueno, biofilms totalmente masivos, ¿no? O sea, tremendamente, incluso también en un gradiente de abajo hacia arriba. Y los que tenemos, esto es por ejemplo el cuadrángulo de las monjas en Uxmal, y donde tenemos pues, colonizaciones que es el biofilm es mucho más heterogéneo, y que esto se ve asociado a patrones heterogéneos en aguas, sobre todo donde existen escorrentías. También viendo los trabajos del doctor Roberto Novelo, recordaba ver que algo similar vemos en todo lo que es la franja de los monumentos mayas, generalmente en México, ¿no? Y bueno, aquí viene un primer concepto que salió sobre lo que era la ecología de monumentos, que aparece en 1995, que se llama bioreceptividad. ¿Qué es bioreceptividad? Es el conjunto de características, ¿sí?, de los materiales que definen su susceptibilidad a la colonización. Ojo, colonización no necesariamente sería deterioro, pero en este caso bioreceptividad es capacidad de ser colonizados. Y sus principales características que nosotros estamos tratando de redefinir un poco el concepto, porque creemos que ya necesita un cambio, pero de regreso, sería la porosidad del material, un tema muy importante que mencionaba la doctora, la rugosidad de superficie, y también la química o la composición mineralógica del material. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos que hay materiales que definitivamente son más susceptibles a la colonización, y no es de sorprender que el estuco, y sobre todo si ya está deteriorado, tiene capacidad de mayor de absorción de agua, y por lo tanto puede perpetuar más la actividad biológica que materiales que si bien están en el mismo ambiente, pues finalmente no pueden absorber tanto porque son materiales mucho más densos, ¿no? En este mismo estudio publicamos, pues encontrábamos que estos microorganismos básicamente, otra de las cosas importantes en esto, no hay que ser simplista a veces, ¿no? O sea, es importante combinar unos enfoques basados en la microscopía confocal, microscopía de cultivos y análisis de los fosfolípidos asociados a la membrana. Pues encontramos que los principales organismos que colonizaban aquí eran organismos fototróficos cocoidales. Pero lo interesante no es que eran cocoidales, sino que curiosamente, también en otro estudio se complementó porque se encontró que, bueno, si bien la dominancia se veía claramente por fotótrofos, los análisis de biología molecular, como mostró la doctora, se mencionó, pues encontrábamos organismos bastante raros. O sea, no necesariamente los organismos que encontramos mayoritariamente, que sí que los únicos que existen. Encontramos cuando menos estos que se llaman grupos, que se llaman divisiones, que obviamente las cianobacterias dominaban, pero tenemos proteobacterias, firmicutes, bacteroidetes y actinobacterias. Y una cosa que pudimos detectar eran que organismos, ustedes que ven aquí se llama el índice de similitud con respecto a su ADN, pues encontramos que eran organismos bastante raros, incluso ellos cuando se encuentran por debajo del 90%, incluso podríamos considerar que ni siquiera a nivel de género son. O sea, muy probablemente muchos de estos organismos eran organismos que todavía no están descritos. Y lo que era importante es que había un gradiente ambiental, unos que eran enteramente dominantes hacia el exterior y otros que eran básicamente hacia los interiores. Lo interesante también es que eran organismos cuyos parientes más cercanos eran de ambientes, ustedes lo ven, marino, halophilic, surface water, saline pond, etc. En otras palabras, que eran organismos que mucha gente dirían halófilos. Y la primera pregunta que uno se hace es que existen hábitats halófilos en los monumentos. Por supuesto que sí. Lo halófilo no solamente está asociado al mar, está asociado también a suelos salinos y a rocas salinas, y sobre todo los monumentos, ¿no? Ustedes saben que hay sales, pues ahí hay el efecto combinado biodeterioro y efecto salino, ¿no?, que pudimos demostrar también en otro monumento. Y bueno, este es un trabajo de mi colega Stengelab, que en 2005 publicaron ellos, en el que encontraron un cierto patrón, en el que encontraban que había una cierta preponderancia de cianobacterias con respecto a microalgas eucarióticas cuando se comparaban en monumentos de Europa, Latinoamérica. Obviamente no hay un estudio estadístico muy formal con respecto a esto, pero sí se encontraron ciertos patrones. Y esto es bien interesante, por lo que voy a comentar posteriormente. En el estudio anterior, a partir de los estudios de colaboración que hicimos, pudimos detectar que los organismos dominantes eran las cianobacterias en forma de bolitas, ¿no?, cocoidales, y también las filamentosas, que también estaban presentes con estos géneros importantes. Lo interesante que ustedes pueden ver aquí es que aquellos que están en amarillo eran los organismos que representaban la mayor parte de la biomasa, es decir, los que constituían la mayor parte del biofilm, y
Los que están en rojo son organismos que son reconocidos como grupos que tienen la capacidad de perforar la piedra. ¿Y por qué es interesante esto? Por esto. ¿Sí? Esta es una de las pocas micrografías, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero es unas pocas micrografías en que se encuentra, esto no es trabajo de laboratorio, no es simulación de actividad endolítica, esto es algo que encontramos analizando muestras. Este es un análisis de más o menos en microscopía electrónica de barrido. La verdad hay que tener muchísima paciencia, no es nada más tomar la muestra y llévatela, sino a veces, de verdad, nosotros hemos tenido que analizar decenas de muestras y a veces solamente en una encuentras evidencia, ¿no? Aquí lo interesante, como ustedes pueden ver, es que estas depresiones circulares que se ven por SEM, después de que quitábamos el biofilm, era el biofilm que correspondía tanto en forma como tamaño a las cianobacterias cocoidales que están ustedes incluso ven aquí que se han desprendido, ¿no? Es un efecto heterogénico neto que se mostraba. En otro trabajo que publicamos posteriormente, mostrábamos nosotros que había un gradiente incluso a nivel de la primera superficie, es decir, por ejemplo, desde la superficie de un túnel hacia solamente prácticamente nada de profundidad de la roca, luego agarramos otro pequeño gradiente un poco hacia el interior de la roca y luego posteriormente eso, y veíamos un gradiente de microorganismos que eran los que colonizaban. O sea, aquí se habla otra vez de la noción de escalas. Nosotros podemos encontrar en una sola roca o en un solo elemento diferentes organismos, y eso es bien importante de encontrar. Lo que sí encontramos también aquí nosotros era que muchos de ellos estaban estrictamente asociados a la presencia de sales. Entonces nosotros queremos, por lo menos hipotetizábamos, es que esos microorganismos, el deterioro fuerte que veíamos en ese sitio concretamente, era un efecto combinado de microorganismos y concretamente sal, y a lo que le llamamos, ¿no? daño salino inducido microbianamente. O sea, microorganismos que incrementan el tiempo de residencia del agua sobre de la roca y por lo tanto promueven procesos estrictamente abióticos. Y queremos saber por qué. Me brinco para enseñarles un poquito más o menos. La idea es enseñarles un poco lo que hemos hecho para que ir llegando ya a conclusiones importantes específicas, ¿no? Está ampliamente reconocido que los hongos son los organismos más importantes que, por sus características particulares, por tener el hábito de filamentoso, por poder penetrar, por la capacidad de utilizar material orgánico a pequeñas cantidades, en este caso se llaman oligótrofos, y organismos que están ahí presentes y porque pueden exacerbar el crecimiento de otros organismos, por ejemplo las bacterias que no pueden penetrar, pero que se pueden montar en los hongos y así es como penetran en los intersticios, ¿sí? Entonces es una forma en la que funcionan ellos también. Y nosotros, curiosamente, en uno de los trabajos que empezamos a hacer, pues bueno, si ustedes revisan la literatura, encontrarán que hay muchos géneros que les llamamos, pues, como que las malezas del mundo microbiano, ¿no? Siempre encontrarás que hay Fusarium, siempre vas a encontrar que existe Aspergillus y lo que tú quieras. Y me acuerdo que en una discusión que tenía con un colega ecólogo de suelos en Alemania me decía, ¿cómo me demuestras tú que esos organismos que tú me estás reportando están creciendo activamente en el sustrato? Entonces nosotros ideamos una forma de aislar en el que tratamos de quitar los microorganismos que en principio provenían de espora de los que crecían vegetativamente, es decir, provenientes del material. Y la sorpresa, todavía no hemos terminado, tenemos una publicación, pero estaremos trabajando de cosas allá, es otra cosa. Por lo menos en los trabajos que hemos hecho en Chichén, y en trabajos que hemos hecho experimentalmente con mi cámara controlada, son otros organismos. O sea, es casi una diferencia de el 70%, son otros los que están ahí, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, los señalamos por grupos específicos, estos que están así pigmentados contra los hialinos. Y un concepto bien interesante, ¿no? De cuando se habla de que los hongos siempre se nos han dicho que son en ambientes húmedos, pero también se les conoce como xerófilos, es decir, que son de entre los microorganismos los que más soportan la desecación. Nosotros hemos encontrado grupos sucesionales que en ciertos momentos están y en otros momentos no están. Queremos ver cómo correlaciona esto con efectos de deterioro. Y bueno, para esas cosas pues no nos queda otra, porque yo sé que tiene mucha potencia la biología molecular, la respeto mucho y nos da mucha información, pero para cuestiones de ecología pues necesitamos aislar organismos y encontrar. Y curiosamente hemos encontrado organismos cuyos parientes más cercanos son patógenos de plantas. A mí no sé por qué me llama la atención de que hubieran patógenos de plantas allí, solamente pensando en alguna relación de la cercanía con un árbol, no lo sé, no puedo, es mera especulación, ¿no? Chilaeáceas, que son organismos que les digo claramente de asociados a otro tipo de ambientes y con una actividad tremendamente capaz
de biomineralización y de formación de oxalatos de calcio y otras sales, ¿no? Y eso se ha hecho todo en laboratorio. Y aquí está la muestra, la capacidad de reproducir biomineralización. Todo lo que ven ustedes aquí así son hifas, ¿sí? Son los hongos como crecen, y hacia el interior de la roca, todo lo que ven aquí ya es un material como biomineralizado. Todo esto que está aquí así ya son hifas mineralizadas. El otro es laboratorio. Esto es lo que hemos encontrado en la realidad. Nosotros hemos encontrado un biofilm naturalmente biomineralizado en ambientes internos básicamente, y esto creemos que es producto de la actividad fotosintética, ¿sí? Porque obviamente cuando hay agua y cuando hay todo, pues hay un cambio de balance del sistema de carbonatos y carbonato, y eso provoca una colonización y una biomineralización. Interesantemente el tema, que es otra cosa que quiero abordar aquí, y la doctora sabe que eso es una de las habilidades que están explotando mucho en el mundo, es cómo consolido yo desde un punto de vista más natural, o porque hay ambientes que están naturalmente más protegidos que otros. Pues porque ya hay gente que ha trabajado básicamente estos temas, ¿no? El tema de la famosa bioprotección microbiana, de la roca, porque se busca una precipitación de carbonato de calcio natural por los microorganismos residentes. Y por eso es importante, es una de las cosas que nosotros actualmente lo estamos haciendo con un par de organismos de modelo. Desafortunadamente pues metimos el proyecto y nos dijeron que estaba bonito pero que no alcanzaba para que nos dieran financiamiento. Bueno, entonces hemos avanzado mucho más lento. Qué raro, ¿no? Un tema que quiero tocar rapidísimo nada más tiene que ver con esto. Decía la doctora, muy cierto, lo que veíamos hace 20, 30 años no es lo mismo que estamos viendo ahorita. Y ustedes que están en campo de la experiencia nos se los dirá. Estamos viendo cambios importantes de organismos que normalmente no estaban, por lo menos a nivel de grupo. Y nosotros creemos que eso sí es algo que también hay que irlo considerando. Nada más, sin avanzar demasiado, las enormes implicaciones en el contexto mundial, ambientes como las marismas árticas, las zonas alpinas, los pastizales y los corales, hay grupos microbianos que están respondiendo de manera diferencial y tienen muchas implicaciones, por ejemplo, produciendo gases de efecto invernadero o generando, por ejemplo, una interacción de rayos ultravioleta con materia orgánica disuelta o cambiando el flujo de nitrógeno o generando mortalidad polarina. Bajo la misma línea de cuestiones, es interesante ver que empieza a haber información en los efectos acelerantes, por ejemplo, de los microorganismos del biodeterioro, los monumentos, bajo condiciones climáticas muy concretas, pero también bajo el efecto de una atmósfera contaminada. Entonces yo por eso le puse este título, ¿no? Complejidad incrementada, entonces la sinergia de microorganismos con contaminantes. Por si las cosas no fueran lo suficientemente complejas ya, pues también tenemos esto, ¿no? Voy a brincar para que me dé tiempo, pero que es interesante y es algo que sí me gustaría rescatar. Todo lo que se está haciendo a nivel internacional sobre cambio climático, se están viendo aspectos sociales, se están viendo aspectos en las comunidades naturales biológicas. Poco, o prácticamente nada, se está haciendo en el panel internacional de cambio climático respecto al patrimonio cultural. O sea, como que empieza a haber algo por allá, pero no hay algo concreto, un capítulo que lo concrete, ¿no? Bueno, este es un trabajo que hicimos en TICAL. Voy a brincar. Aquí vamos a hablar de algo que es un aspecto funcional. Independientemente de quién esté, las características propias de los monumentos provocan, en muchas de las ocasiones, la producción de material que se llama material exopolimérico extracelular, que es como los microorganismos coexisten en el medio ambiente. Y eso lo voy a decir así muy gráficamente, son los biofilms, las biocapas. Imaginemos que este auditorio es un biofilm y cada uno de nosotros somos una bacteria o un microorganismo. Nosotros podemos entender que no estamos de manera aislada, sino estamos en grupos muy concretos, ¿sí? Y que pues, todo lo que vemos aquí alrededor está constituido por un material que nosotros estamos produciendo en conjunto, que nos permite adherirnos, nos permite captar nutrientes y nos permite defendernos de ciertas agresiones del ambiente y ciertamente también de los biocidas que se usan en restauración, ¿no?
Entonces, mucho del material que está ahí es de naturaleza polimérica extracelular, y nosotros hemos encontrado que hay diferentes, esos de material no sintetizado en laboratorio, sino extraído directamente de los monumentos, en el que hemos encontrado diferencias importantes en la composición monosacarídica. Solo mencionar la presencia de este grupo, si les mucho en química, estos grupos urónicos son grupos polianiónicos que en muchos de los casos lo que hacen es una participación activa en la captación de materiales divalentes como el calcio, como el magnesio. Bueno, esos no son monumentos mayas, pero es Campeche, es la catedral de Campeche, pero aquí están las zonas de escorrentía más importantes. Y aquí no es concreto. Nosotros hemos encontrado en estos ambientes también, seguramente la gente que ha trabajado en áreas mayas lo habrá visto, estas patinas rosas, rojizas a veces, anaranjadas a veces, que incluso varían estacionalmente. Y la variación estacional a veces tiene que ver con la composición. Mañana seguramente el doctor Roberto nos va a platicar un poco de esto, pero hay variación de composición taxonómica, pero también hay variación de composición de compuestos. Nosotros lo hemos encontrado. O sea, es decir, el mismo organismo está ahí presente, pero no es igual si me tienes en temporada de lluvias que me tienes en temporada de secas, ¿no? O sea, me pongo más pietito cuando estoy en verano que cuando estoy en ambientes diferentes, ¿no? Nosotros hemos encontrado en estos trabajos que son profusas, están por todos lados. Yo no he visitado un solo sitio, uno solo, donde yo no las encuentre. Uno solo. Y hemos visitado algunos sitios en toda la península, ¿no? Y bueno, pues cuando las vemos tan aquí así, ¿no? Con la presencia de estas masivas cantidades de carotenoides, esto no es un error, no es el Capsopsis, hay un error aquí, pero es esencialmente algas del género Tentrifolia, esto es esto, y muchas de ellas crecen así, rojizas, pero si se acercan más van a encontrar muchas de ellas que tienen esto, que crecen así como pequeñas colonias negras o más oscuras hacia el centro, que cuando uno las desprende se encontrará uno material inorgánico, es decir, de la piedra, pero al mismo tiempo es material orgánico que está asociado, ¿sí? Que incluso provoca la tinción de los cristales de carbonato de calcio que tiene que así. Y en algunos casos, cuando la hemos desprendido, vienen ustedes abajo ahí, lo que le llamamos un biopit. O sea, hay un pequeño hueco que se genera, que es justamente correspondiente a cuando quitamos con una pequeña aguja, cuando removemos la colonia. El efecto de deterioro también que hemos visto, y que es donde pudimos quitar un poco la discusión que teníamos de que si era producto de la contaminación, o sea, por yeso, o si eran microorganismos, pues encontramos que nosotros los análisis que hemos, por ejemplo, en una zona más urbana, para poder comparar Campeche, que no tiene nada que ver con un ambiente, una ciudad como la Ciudad de México, pues encontramos que prácticamente todo era orgánico, prácticamente trazas nada más de azufre, no hay hierro, no hay manganeso, que pueden conferir un color oscuro. Por lo tanto, creemos que la mayor parte de ellos son biocapas que están ahí presente. Y lo interesante, se hablaba hace rato, la percepción del público. Ahorita, por ejemplo, Campeche está siendo restaurado y están metiendo, pues, no sé la cantidad de metros, pero sí la cantidad de millones. Son 50 millones de pesos de nuevos lienzos, de lienzos nuevos que están poniendo. Y el impacto visual, así nada más platicado con mis estudiantes de microbiología ambiental, les preguntaba, vamos a hacer un censito en la ciudad de Campeche. Vamos a preguntar a la gente qué opina, y los visitantes, qué opinan de que veas un monumento que se ve antiguo a uno que está completamente restaurado, geométricamente bien hecho, y que está blanco, ¿no? Es un impacto visual inmediato, ¿no? Aunque ya vimos que en un año y medio ya hay colonización. Y fue sorprendente, ¿no? Hay gente que decía que definitivamente no le gustaba. O sea, a ellos les gustaba el efecto visual que tenía la presencia de esa biocapa, esa biopatina, ¿no? Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido que muestra el material exopolimérico que se presenta asociado a algunos monumentos, y es interesante ver que el material exopolimérico a veces estaba junto a estructuras, o sea, a biocapas que presentaban en algunos casos muy probablemente algún material de carbonatos, o podría una ornamentación que podría ser también, pero lo interesante del caso es que parecía haber una cierta asociación en algunos casos, pero no siempre. Entonces, como yo les mencionaba, creemos nosotros que los biofilms, con esos biopolímeros alrededor, con la presencia de azúcares ácidos que pudimos determinar, probablemente participan en algunos procesos de degradación.
bueno, es una composición más fina aquí, ¿no? Este es un trabajo en el que nosotros demostramos el efecto un poco de la orientación y la variación estacional, y cómo vimos que hay grupos que iban y se regresaban. No voy a entrar en detalle con esto porque pues, no terminaremos, y bueno, también les pediría, porque todavía no hemos terminado de explotar estos datos de publicación. Son datos de un trabajo que estamos haciendo en el sitio de Becán. Pues sí se veía clarísimo, ¿no?, la diferencia en primavera, en época de secas. Las zonas más azules son zonas más frías, amarillas menos frías, y rojas completamente es mayor radiancia, básicamente la radiación solar total que estaban viviendo. Ven ustedes la diferencia en ciertos momentos, ya cuando está, bueno, diciendo que es verano, sí, pero casi permanentemente lloviendo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, es en invierno, pues tenemos un patrón más similar, y bueno, lo que era la radiación total anual, pues claramente había ambientes que estaban con una orientación básicamente al norte, las que tenían mayor protección específicamente hablando, y eso era obviamente el efecto que sabemos que existe por la época climática. Y bueno, aquí siempre es de Chichén, de los biofilms, tratando de poner en la microescala lo que ocurre en la macroescala, la atmósfera, el sustrato que sería como la litosfera, y los biofilms microbianos como la biosfera. Y lo que hemos ido encontrando también trabajando con algunos grupos, en este caso el grupo de guerreros. Esto es en Tikal, de lo que estaba mencionando, son los sitios que hemos visto. Hemos encontrado gradientes importantes del norte hacia el sur, ¿sí?, importantemente, sobre todo factor agua. Y bueno, creo que mencionaría que uno de los aspectos que hemos ido ya discutiendo, ¿no?, las condiciones microambientales, como la disponibilidad de agua, sobre todo la exposición directa a la radiación sol, entre otras, el tipo de material, es decir, la bioreceptividad juega un rol importante, lo que es eso que se define en la arquitectura, ¿no?, de lo que es como el entorno del edificio, ¿no? Por ejemplo, superficies verticales totalmente como contra de superficies con una cierta grado de inclinación. Y bueno, obviamente la historia de vida que tenemos, ¿no?, acaba de ser restaurado, lo acaban de descubrir, etcétera. Todo eso juega un rol importante, ¿no? Esto es una compilación de los efectos probables de lo que va a existir sobre el cambio climático en proyecciones. No voy a entrar en detalle, pero tiene que ver mucho con el agua. Y bueno, sabemos nosotros que el factor agua fue importante para esas culturas, y creo que ustedes aquí saben mucho más que yo. Lo interesante es que los patrones de lluvia están influenciados por muchos factores, eso lo sabemos, ¿sí?, temperatura, presión solar, etc. Y bueno, sabemos que el tipo de material va a afectar también la posibilidad de los recursos de agua. Lo interesante es que, yo discutí esto con algunos colegas que son más microbiólogos, y dicen, bueno, que al dios Jack se asociaba, que aparece mucho. Para mí fue interesante encontrar que el código de Dresden pues, es uno de los dos más representados que otro, ¿no? Y entonces, pues obviamente eso quiere decir, uno a nuestro entender realmente primario de lo que tiene que ver con cultura, y que ustedes seguramente saben más, pues es de que era un factor importante, ¿no? Aquí están los estudios importantes de los cambios cíclicos que existirían respecto a las condiciones áridas que pudieran haber eventualmente, que han habido en los factores climáticos de la región. Y que bueno, lo que la gente ha ido encontrando otra vez con el trabajo interdisciplinario entre paleoclimatólogos y arqueólogos, básicamente de qué ha pasado con ese factor climático importante que le asuma obviamente la complejidad de las cosas. Ese es un análisis que hicimos con un colega de la universidad en Inglaterra, en el que esa sería una de las proyecciones incrementadas de una de las modelaciones de Halley que se hizo de temperatura pues, en Yucatán. Bueno, en principio lo que se sabe que habría un calentamiento concreto. Estos serían los días de lluvia que en principio habría, que habría una gran dispersión. Pero aquí lo interesante no solamente un decremento de los días, sino también el incremento de días con precipitación abundante. Y nosotros hemos encontrado que podemos tener la misma cantidad de precipitación o disponibilidad de agua, pero no es igual darle 50 mililitros de agua a un grupo de organismos de manera espaciada, que dárselo una vez y luego se pasa una semana de sequedad. Es diferente, ¿sí? Y para lo que se referiría al factor, por ejemplo, esto es una modelación que se llama transiciones de cloruro de sodio. Por ejemplo, la alita y otra, una se me va el nombre, ternandita, que es otro de los compuestos que son indicadores de neoformación cuando hay deterioro salino, y que obviamente en principio parecería que va a haber un decremento de esas transiciones, y aparentemente diría que pues habría menor efecto salino directo, por lo tanto en esa modelación. Sin embargo, si nosotros pensamos que a nivel microbiano
Esta es una publicación que tenemos del año pasado, en el que tratamos de explicar un poco cuál era la implicación de los biofilms colonizantes y el microclima circundante en las máscaras de la Acrópolis de Tikal. Y encontrábamos nosotros que definitivamente sí creemos que hay un efecto. Aquí tiene que ver mucho lo del famoso microclima, cómo se debería de manejar y cómo definitivamente el efecto del material tendría algo que ver. Y lo que nosotros creemos, pues esta es la famosa máscara del Acrópolis Norte, que hay una producción masiva de microorganismos, sobre todo asociados a ciertas secciones, que incluso les hacen ver que llamamos nosotros que eran biofilms realmente muy húmedos, ¿sí? Y que tenían una cantidad enorme de material exopolimérico que estaban produciendo masivamente. Nosotros creemos que muchos de ellos eran como, digamos, biofilms así como si fueran como de chapopote, porque así tenían esa consistencia de verdad, y que pues, tenían una cantidad masiva de producción. Interesantemente, estos organismos del género Rhabdoderma producen cantidades importantes de exopolímeros y aniónicos en el laboratorio, ¿no? Eso es lo que les he mostrado, y aquí viene la parte interesante con la que ya pronto voy a tratar de terminar. Los organismos como las cianobacterias, que son preponderantes en ambientes subtropicales y tropicales, pues están ahí porque son exitosos en la colonización, y la colonización tiene que ver mucho con la capacidad de toda su ingeniería metabólica al interior, de cómo han podido adaptarse a través de millones de años. Están ahí porque son eficientes. Y una de las cosas por las que son eficientes es que esta ingeniería produce estos exopolímeros que les confiere muchas capacidades de adherirse, de permanecer, y sobre todo quieren captar y mantener sus reservorios de agua. Yo diría que tienen sus propios chultones, ¿no? Y curiosamente en un estudio también complementario estamos viendo cómo esa biocapa densa, a través de un estudio de humectación, empieza a coalescer la estructura y empieza a generar, si ustedes ven, todo esto que ven aquí así en material al interior, son subcompartimientos de agua que la misma biocapa está manteniendo, ¿de acuerdo? Y eso es algo interesante que se está haciendo. Y bueno, de manera interesante, probar la capacidad biofísica que tienen esos polímeros, que es lo que estamos haciendo en el laboratorio actualmente. Esto no es un trabajo nuestro, pero estamos haciendo algo con polímeros diferentes. O sea, bajo las mismas condiciones de presencia de agua, no todos los biopolímeros microbianos, y por eso hemos abierto la línea de biopolímeros microbianos, es que no todos tienen la misma capacidad de captar agua. Entonces, es importante esto porque a partir de esto, los microorganismos pueden estar captando mayor cantidad de agua, y eso, si consideramos que el agua es factor preponderante, por ejemplo, en procesos de disolución, pues al mismo tiempo que están creciendo, están manteniendo esa agua, ¿no? En los tiempos de respuesta contra eso. Otro de los temas que se estaba discutiendo respecto a esto, y en efectos más importantes que a nosotros sí nos pega, pues el famoso incremento a nivel del mar, o los efectos, por ejemplo, en producto de huracanes y todo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jaime en Campeche, ¿no? Esto es uno de los trabajos que tenemos, y en las que si a alguien le interesa más información se la podemos dar. Demostramos cómo hay un cambio de las comunidades de hongos, ¿sí? A través de dos condiciones climáticas, o sea, secas, lluvias contrastantes, y cómo el factor de porosidad de la piedra juega un rol importante, ¿sí? Eso lo hicimos por un estudio de biocolonización controlado. Bueno, hubo cambios importantes respecto a los diferentes tiempos de exposición y la presencia de grupos funcionales. Los velanizados son aquellos que están pigmentados, que son negros, que están presentes ahí, otros son más vialinos, que se esconden aparentemente en los momentos más de mayor desecación, ¿sí? Y algo que mencionaba la doctora y que también hemos incursionado recientemente, hemos trabajado con las nanopartículas, ¿sí? Son nuevas nanopartículas que hemos trabajado y que nos han dado buena capacidad de protección. Lo hemos trabajado sobre todo con hongos muy agresivos, de crecimiento muy rápido, y dado resultados muy interesantes. Esto sí se hizo a nivel in vitro. Ya estamos trabajando también a nivel de campo, primero en nuestra oficina, porque pues, también no tenemos posibilidades económicas de viajar, lo estamos haciendo en el mismo entorno del campus universitario, ¿no? Estamos viendo cómo estos biocapas realmente están siendo inhibidas de manera importante por estos materiales, ¿sí? Y otra avenida que estamos explorando es, y por eso le damos esto a la biotecnología, es que estamos trabajando con biopolímeros de bacterias que lo que están haciendo es generando una biocarbonatogénesis aislada. Entonces nosotros creemos, y eso es algo que me acuerdo que en algunos momentos cuando tuve contacto, Gaby y algunas otras colegas restauradoras hace unos buenos años ya me discutían respecto al problema de los polímeros artificiales y todo. Definitivamente estoy de acuerdo con ustedes, está avanzando la tecnología de materiales. Nosotros creemos que tiene algo que ver, que podría explotarse con polímeros más de naturaleza natural, que podrían estar confiriendo ciertas propiedades para protección,
y eso es algo de lo que estamos haciendo actualmente. Tengo una tesis doctoral ahí que se está haciendo actualmente, que bueno, hemos visto que estos tienen una capacidad tremenda de quelación de calcio, ¿no? y pueden captar una cantidad importante de líquido. Reflexiones finales, y con esto ya estaremos terminando, ¿no? Pues obviamente hay temas de ecología microbiana y monitoreo climático y de materiales que deben ser considerados en su conjunto para poder entender este fenómeno de biodeterioro y la biocolonización per se. La arquitectura del monumento y su orientación juegan un rol muy importante en todos sus aspectos de variación microclimática. Fundamental los enfoques multidisciplinarios, de ahí la importancia de reuniones como esta. Pensar en temas como esto de la química verde en el ano de biomateriales que nosotros estamos incursionando y que es complementario a lo que la doctora va a hablar sobre las sustancias bioactivas para controlar microorganismos. Hago 2 anuncios, con esto voy a cerrar. Nosotros queremos crear una maestría nueva, que sea una maestría en microbiología aplicada. Estamos aceptando gente básicamente de ciencias biológicas, pero también queremos gente del área de ustedes que quieran asumir el reto de aventarse química, aventarse microbiología, pero que puedan contribuir con lo que ustedes saben hacer para hacer una maestría que les pueda permitir aplicar concretamente lo que estamos haciendo nosotros en este tema. Es una maestría con un enfoque diferente, nos interesa mucho lo que podamos aprender de la gente de otras áreas. Y bueno, los quiero invitar, soy editor regional, uno de los 2 de América Latina para esta nueva revista, se llama Health Science, es de Chemistry Central, del Reino Unido. Es una revista que es open access, pueden utilizar ustedes bien lo que tienen ahí. Yo los invito a que sometan trabajos. Es así como dice su nombre, Health Science, es de todos los temas que tengan que ver con patrimonio, ustedes pueden someterlo. Es una revista que esperamos, si no es a fines de este año, al próximo, ya vamos a estar en el ICI para la preocupación de los factores de impacto. Es una revista muy importante, ¿no? Sus hermanas que están aquí en Chemistry Center tienen factores de impacto entre 3 y 5, así que creemos que va por buen camino. Y si ustedes pueden revisar, es una de las revistas importantes y bueno, podemos apoyarlos también para canalizar sus trabajos, etcétera. Digo, obviamente saben que hay un proceso que no nos podemos quitar, que es la revisión de pares, pero ciertamente podemos apoyar ciertas cosas. Yo no sé, lo dejo abierto a lo que está aquí, tal vez a llegásemos a incluso proponer ahí un número especial o algo de lo que pudiera verse de esta mesa, de este simposio. Y yo se lo propongo ya al profesor Richard. Eso sería todo, les agradezco mucho su atención. Doctor Dispense, en pintura mural, lo que ha usted visto en pigmentos, ¿qué pigmentos son más atacados? Y sabía que había un bicho para la cal que destruye, que se alimenta de cal. No hemos tenido experiencia realmente viendo lo de pigmento. Lo único que tengo de experiencia con esto es que el mascarón vertical era policromo, ¿sí? Y que el efecto primario era que, bueno, que lo que se mencionaba, había 3 mascarones en ese sitio. Uno, todos eran policromos, uno estaba expuesto, uno semi-expuesto y otro que lo cubrieron con las palmas de guano. Y entonces, el que estaba totalmente expuesto ya no existe. O sea, la lluvia cárstica se lo acabó. El otro que estaba a medias así, pues ya está deteriorándose. Entonces que en principio estaba recubierto estaba mejor, pero lo curioso es que cuando lo veía uno, le hacía uno así con el dedo, además tocándolo, se está cayendo, ¿no? Sí. Curiosamente hay otro que está conectado por un túnel y tiene la misma humedad relativa, mismas condiciones, pero el de adentro está bastante íntegro. Entonces ahí fue la primera hipótesis de qué es lo que tenía que ser. El efecto realmente, nosotros no hemos comparado nada con respecto a yo podría presuponer, y solamente es una especulación muy así, arriesgada tal vez, es de que si algunos de estos compuestos de pigmentos, si no sé, una mejor opinión de la doctora, si en algún momento hubiera sustancias bioactivas de unos pigmentos, probablemente, o sea, yo, por ejemplo, por ahí un trabajo nosotros fuimos sede de un Latin American Symposium de Biointervention en 2004, que les puedo hacer llegar un libro, para que la tengan aquí para consulta, en el que me decía una colega que utilizaban un mucílago. Diana Magalón, bueno, no sé, yo lo vi, creo que fue en Salvador, el Serén fue, creo. Bueno, y la cuestión es que lo ponían ahí, el detalle es de que pues, era mucílago. Entonces las pruebas que hicieron en el laboratorio, el mucílago es una fuente muy rica de carbono, ¿no? Entonces muy probablemente era muy bueno para hacer una consolidación temporal, pero no necesariamente era bueno en el largo plazo, pensando que pues, estás proporcionando condiciones para que otros grupos cambien, ¿no? Entonces ahí sí hay que sería una evaluación. Ahora, usted hablaba de lo de la CAP, esta es una avenida de conocimiento en el que es muy importante, se llama geomicrobiología. Es la microbiología de los ambientes terrestres y tiene que ver con temas muy amplios que van desde la biocorrosión metálica,
que yo sí hago que me permite una distinción. Si es metal, sí se podría considerar en principio biocorrosión porque es un fenómeno estrictamente electroquímico. Si es metal, si es roca o si es piedra o si son minerales, normalmente la gente que tiene tendencia a pensar más en el deterioro, pues por definición nada más, ¿no? Pero los organismos que estén implicados en fenómenos como estos, de que puedan generar biocristales, totalmente, todos, en todos los grupos, por lo menos 4 o 5 diferentes mecanismos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me pedían que hiciera una preguntita. Bueno, mi enhorabuena, yo creo que es fascinante el trabajo que están realizando, me parece fantástico y además en una línea absolutamente novedosa y con unos criterios muy acertados en cambiar todo este enfoque que vamos aplicando a la microbiología de la piedra. Mi pregunta también era con respecto a la eterna pregunta cuando vemos una biocapa, cuando empezamos a aislar microorganismos, cuáles son los que tienen esa actividad que han mencionado, están activos o no están activos. Por supuesto que con las técnicas que tenemos ahora sofisticadas, que comentábamos antes, por ARN o por las técnicas que están utilizando también con todos los componentes de las membranas, efectivamente. Sí, no se podría considerar, por ejemplo, nosotros en los materiales orgánicos tratamos de una forma sencilla de ver la cantidad, el contenido de agua del material, por ejemplo, el contenido de agua del papel, por ejemplo, en este caso, y entonces establecer una relación entre el contenido de agua del papel y una posibilidad o un riesgo de deterioro activo de esos microorganismos en función de esa determinación. Algo parecido, bueno, por supuesto, es sencillo en papel, es sencillo en textiles, que lo estamos dando unas pautas, y cuál sería la respuesta en piedras. Me imagino que muchísimo más complicada. Mucho más compleja, porque es mucho más compleja porque la piedra, en principio, el papel, primer punto, es un material que lo tengo aislado, atmósfera controlada. Yo me quiero imaginar en un ambiente con unas sillares empotrados y donde tengo todo el talud puesto atrás, el embono y todo el agua que penetra todo el tiempo. Entonces ahí es todo un sistema de circulación de agua. Entonces ha habido muchos enfoques y generalmente los enfoques metodológicos no son los más sencillos. El enfoque más fino, donde da más información, tiene que ver con resistividad eléctrica, ¿sí? Entonces, estas técnicas de resistividad eléctrica lo que te permite ver es un mapeo del agua. Yo tenía la enorme curiosidad de tratar de ver cuánto valía, ¿no? 120.000 euros. Pero sí, de modo no considero valioso. Ese era lo que le tiraba al proyecto realmente, ¿no? Porque era muy importante ver cómo se generaba eso. Y lo vemos, porque realmente eso es estacional. Es clarísimo qué pasa bajo ciertas condiciones. Ya no les presenté nada aquí porque no nos da tiempo, pero es muy curioso también ese efecto. Cómo en ciertos lugares, paredes que en un año se comportan igual, a los siguientes meses definitivamente no, nada, ¿no? Y hay algo que debo reconocer también aquí así, que no lo comenté. Mi familia de tres generaciones atrás, yo ya no me dediqué a eso, tenemos marmorería. Entonces, yo desde niño, chavito, o sea, he trabajado la piedra, pues puliéndola, tallándola, cargándola, etc. Entonces, antes de empezarnos en la ciencia, nos metimos en la piedra y en los problemas, y me acuerdo que veía el travertino cómo venía con las ilustraciones y todo eso. Yo creo que eso es algo que también en algún momento uno empieza a percibir y empieza a saber lo complejo que es todo eso, ¿no? Entonces, tema agua, les diría yo que lo más sencillo que existe es algo que se llaman como si fueran, es un método sencillo que se llama es el problema, que es muy destructivo. Claro, que hay que son unos pinchos. Es pequeñito, que saca una roca, sí, y le metes una gasa. Y la gasa la sacas y la vas haciendo un balance de pérdida de agua. Obviamente hay muchas cosas de evaporación y todo, pero eso permite por difusión tener cierta información. Y el más valioso es el otro. Y hay gente que usa cosas maravillosas en laboratorio. Claro. Resonancia magnética nuclear, claro, por supuesto. Claro. Pero eso está muy bien en el laboratorio. Claro, vámonos a la realidad, ¿no? Y eso es lo que decía una colega del Museo de París. Decía, es que está maravilloso lo que ustedes muestran, ¿no? Claro. Ciclotrón y todas las cosas, dice, pero yo no tengo presupuesto, tengo que resolverlo en 3 meses
y ya está. Y entonces ahí es el apremio, ¿no? Entonces ahí es donde uno que está más en las ciencias aplicadas, o sea, tenemos muchísimo que aprender de la arena que existe aquí, de todo el enfoque, el talento de la gente en el área de restauración, porque ciertamente tienen retos muy grandes que resolver. Entonces ahí está el punto, ¿no? Y por eso hay que empezar más en eso. Entonces son los enfoques en el agua, básicamente. Sí, resistividad. Totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Puedo, doctor? Digamos, Miren, Templo Mayor se sabe que era todo un lago, ¿verdad? Y ahorita todo el material, toda la excavación que se hizo, tanto de los edificios como de las ofrendas, todo permanece en una humedad que está ahí todavía, está permanente. Por más que se buscaba desecar, que no se debe de hacer, evitar sacar el agua. Pero a largo plazo, ¿qué va a pasar con esa humedad? Hay ese tipo de microorganismos, los colores, naranja, bueno, no sé ahorita, yo trabajé hace muchos años ahí y veía todo cómo iba creciendo ante el cambio del ambiente. Está el material enterrado, ya cuando nace, las nuevas condiciones y la humedad que está bajo permanente. ¿Qué se espera conservación a in largo situ versus plazo? ex situ, ¿no? Sí, a largo plazo, Difícil, muy difícil, ¿verdad? pero Material sí. constructivo, Y yo creo que o sea, por eso es que uno se acerca todavía más, ¿no? Aquí en la Pechica vamos a tener todavía recientemente un taller de cal y seguimos con los talleres de cal, y a mí me parece que mientras no se recupere, pues, necesitamos mantener eso. Ojalá podamos avanzar un poquito en esos. Yo lo único que le decía a mis colegas, porque ya estamos haciendo talleres de ese tipo, nomás vamos a sistematizar un poco más de conocimiento. Es decir, vamos a tratar de ser los más cuantitativos respecto a eso y las variables, las repercusiones estadísticamente válidas, para empezar a encontrar un poco más cúmulo de conocimientos. Ahí es donde justamente se vuelve valioso, y esa es la discusión que tenemos, ¿no? De qué es lo que se puede hacer. Pero bueno, no sé, será cuestión de ir viendo algunas pistas por allá, y esta la maestría que nos quiera acompañar, algunas cosas. Por eso le preguntaba que qué bichos atacarían a la cal, porque todas las juntas de mezcla cal-arena, las juntas, llega un momento dado de que baja su fuerza de trabajo. Yo siento que ahí está el tema de las, más bien, como reforzar, ¿no? O sea, sí, se cambian. Se llama biocarbonatogénesis, o sea, generar una bioconsolidación. O sea, microorganismos que lo que se busca es que incrementen. El problema es que funciona, otra vez, laboratorio, funciona muy bonito, las propiedades son muy padres, hacen las capas padrísimas, muy resistentes, pero se desprenden luego del material madre, ¿sí? Entonces ahí está el tema donde empieza la discusión. Por ahí tenemos unas pistas de las que no puedo hablar mucho en detalle porque es por una colaboración con otros colegas respecto a lo que siempre se discutía, ¿no? Los famosos microporos o los nanoporos, y por qué si no funcionan y no permiten respirar la piedra. Bueno, ahí empieza a haber ciertas cosas que parece que sí se pueden, pero son otros enfoques y hay que ir explotando. Entonces yo creo que esos temas relacionados con esto sí puede avanzarse, y podría haber alguna idea por ahí. Los silicatos, por favor. Sí, es bueno los apoxilicatos, que se utilizan, que funcionan muy bien con las piedras que son silíceas, pero tienen muy poca adhesividad, pero bueno, se pueden generar unos híbridos químicos también. Bueno, ¿ya hay alguna otra pregunta por ahí? Bueno, yo creo que hemos visto un amplio panorama acerca del deterioro que existe en los materiales inorgánicos, específicamente en monumentos arqueológicos. Mañana se van a continuar con pláticas acerca de monumentos, materiales inorgánicos, y yo creo que Marta Tapia, que es la maestra que va a coordinar la mesa, que es restauradora, tiene mucho más conocimiento de qué es lo que pasa en las zonas arqueológicas, pues va a haber un chance de un intercambio, ¿no? Más mayor, pues, con lo que se va a ver mañana, completaremos toda esta plática que nos acaba de dar tanto Nieves como Otto. Entonces, bueno, le agradecemos mucho.